Bueno, pues Alejandro, creo que la plática empezó muy entretenida, ¿no? Con los temas que queríamos venir a platicar contigo. Pero bueno, vamos a tener que comenzar este primer podcast de video. Showtime. Muchas gracias, Alejandro, por haber venido a esta convocatoria. Gracias, Rodrigo, al contrario. Antes de empezar, me gustaría preguntarte, Alejandro, ¿vienes con tu completa disposición a platicar los temas en esta mesa del podcast? Absolutamente convencido. Nos autorizas para platicar, ¿no? Adelante. Alejandro Mendoza Pastrana, chilpancingueño de corazón y de nacimiento, ¿es correcto? Fíjate que sí, de corazón chilpancingueño. Llevo viviendo aquí ya más de 30 años, pero yo nací en la ciudad de Iguala. Me vine a estudiar aquí y desde hace 33 años Ya radicas aquí radicamos en aquí en Chilpancingo. Chilpancingo. ¿Familia numerosa, familia pequeña? Familia medio, vamos a decir. Tengo 3 hermanos, Ricardo, Pedro y Nancy. Vivimos en Iguala Ok. hasta los 18 años y cada quien agarró por su lado. ¿Todos viven aquí en Chilpancingo? No, ¿Ya migraron? Unos se fueron a Estados Unidos, Mira. se fueron de mojados allá a trabajar y regresaron a Iguala. Están Sí. en Iguala ahí. O sea, Bien. fueron y ya regresaron. Ya regresaron, están en Iguala. Muy bien, muy bien. ¿En el medio? ¿El mayor, el menor? Yo soy el mayor, Ok. luego el que me sigue es pastor. Ujú. Y el tercero se dedicó a los autobuses, es trailero, y mi hermana es maestra. ¿Te consideras un hombre de principios? Es ¿Familiares? fundamental. En lo personal, yo siendo críticos, creo que, y tratando de ser lo más objetivo que se puede, he tratado de ser un hombre de valores, de principios. Es fundamental para tener una vida integral. Y para todo, ¿no? Y para toda la vida, Lo definitivamente. profesional, lo sentimental, En lo familiar, en lo laboral, En lo con los laboral, amigos, con todo, ¿no? en lo profesional. Hemos tratado de ser en ese sentido coherentes. Oye, Alejandro, ¿qué estudiaste? Yo estudié Ciencias de la Comunicación, estudié la licenciatura aquí en la FACOM. En aquel tiempo se Antes llamaba era la ECO. La ECO. La ECO, Correcto, ¿no? ahí egresamos Ok. y recientemente estudiamos la maestría ahí mismo, ahora Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. ¿Maestría en qué? Maestría en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Ándale, muy bien. Y actualmente, pues, radicas aquí, te casaste, tienes familia. Me casé, ya llevamos 24 años con mi amada esposa, Alejandra, que también estudió lo mismo en comunicación. Mira. Trabajamos en lo mismo, estuvimos en los medios de comunicación, yo ahí trabajé 18 años en diferentes medios de comunicación, prensa, radio, televisión. Antes no existía el internet, No, ¿verdad? tocó ser testigo de todo ese cambio. Y pues con mi esposa, Alejandra Cabañas, tenemos 3 hermosas niñas, Jimena, Daniela y Viviana. La más pequeña se llama Viviana Alejandra. Puras mujeres. Puras mujeres. Muy bien. Luego me decían, oye, sí que varoncito. Y estoy contento, feliz con mis 3 hijas. Sí, eres el único, pues el hombre. De la casa es hombre, ¿no? Únicamente. Claro que sí, pero mira, dicen que quieren mucho a los papás, sí, pero hasta que comienzan a tener novio. Muy consentidor. Eres muy consentidor. Consentidor, definitivamente, pero siempre tratando de guiarlas, ¿no? En sus decisiones también. Más hoy en día, los tiempos tan duros y difíciles que estamos viviendo, se necesita mayor atención con ellas, ¿no? Mayor acercamiento. Definitivamente, ¿no? Nos ha tocado una sociedad muy compleja, Así es. una actualidad bastante complicada, y ahí es en donde entran justamente los principios, los valores, Claro. y hemos sido muy enfáticos con mi esposa en esta parte, ¿no? De la crianza de nuestras hijas. Hay un mundo muy difícil al que se tiene que enfrentar, o en la actualidad todo joven, y bueno, mis hijas pues no son la excepción. Yo creo que es cíclico, ¿no? Porque también a nuestros padres en su momento, cuando eran jóvenes, también ellos veían, mis abuelos, los papás de nuestros papás, que la situación de la sociedad era muy complicada, ¿no? Pero nosotros vemos ahora los tiempos muy duros, que sí lo están, digo, no voy a mentir, pero yo creo que con una buena orientación y con una buena guía de parte de una persona es importante. Oye, Alejandro, ¿cómo fue que te nació la onda de los medios? O sea, ¿cuándo dijiste, en qué momento dijiste tú, quiero ser comunicólogo, quiero ser locutor, quiero salir a cuadro?
¿Cuándo nació esa parte? Es un asunto bien interesante, te lo voy a resumir. Yo quería estudiar relaciones exteriores, eso era lo que yo quería estudiar. Se le llaman internacionalistas, Ahora, ¿no? ahora ya son relaciones internacionales. Desde ese tiempo nosotros, con mi padre sobre todo, platicábamos mucho. Él, por su misma actividad que realizaba, él fue operador de autobuses, conocía toda la República. Y a mí me nació eso de la República, pues tratar de conocer el mundo. Y me decía, es que la única manera es que estudies, me decía él a su entender, relaciones internacionales. Entonces, traté de ingresar, hice examen en una universidad de Morelos, no pasé. Ok. Me vine aquí a Guerrero, me decían que turismo era igual. Fui a hacer examen ahí a la universidad en turismo, en Acapulco. Según el resultado no pasé, pero bien curioso porque fue mi amigo conmigo que, digo, con todo respeto lo digo, era más burrito que yo. Ok. Y él sí pasó, pero su papá trabajaba en la universidad. Clásico para el caso. Así es, él entra, yo no entro, y pues me iba a Estados Unidos ya de mojado. Te decía que estaba mi hermano allá. Ya estamos a punto. No, ya hice mi maleta. ¿Qué año fue eso? Ese fue en el año, en el 91, Sí. sí, en el 91. Ok. Y pues hice mi maleta, ya me iba porque una tía mía que estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, vino aquí a Iguala y me dice, pues vámonos, hijo, si ya no pagaste, pues vamos allá con tu hermano. Hice mi maleta, pero esa noche el papá de una amiga mía, África, me fue a ver a la casa de mis padres y me dice, oye Alejandro, hay una escuela que se fundó en Chilpancingo y es igual a lo que tú quieres, se llama Ciencias de la Comunicación. Claro, no tiene nada que ver, pero pues él me vendió la idea y dice, vete, mañana era un domingo, también un domingo, me dice, vete y ya no vas a tener ningún problema para entrar. Así que con esa maleta que hice, al otro día me vine a Chilpancingo y efectivamente así ingresé. No hice examen, no hice Y a nada. partir de ese momento ya estás, aquí te quedaste. Me quedé aquí. Entonces empecé a estudiar comunicación. En el transcurso de los 4 años de estudio, me empieza a apasionar el tema de la radio principal, Ok. la fotografía. Entonces, cuando terminó, cuando ya iba a terminar la escuela, pues al dar mi servicio me mandaron una comunicación social del gobierno del estado. Entonces, en ese tiempo, ¿Quién fue el que Era- estaba ahí? el que fue mi jefe directo, primero fue Roberto Álvarez Heredia. Ah, ¿cómo Él era el subdirector de cómo no? comunicación social. Mira. Y de ahí me mandaron con Isabel Ortega Morales. No, cómo no. Ajá, bueno, ella fundó la coordinación de medios audiovisuales de la Dirección General de Comunicación Social. Que con su esposo Martín Martínez son pioneros, son íconos de la Bueno, comunicación. con ellos empezamos ahí a formarnos en esa parte y les agradezco mucho. Y ya de ahí, cuando termina el servicio, me contratan. Ok. Empecé a trabajar ahí, estuve 6 meses trabajando ahí en el gobierno, en comunicación social, y de ahí comencé a conocer a varios compañeros del gremio Ya. que iban a reportear y me empieza a mí ese gusanito de la reporteada. La reporteada. ¿no? Entonces de ahí renuncio a comunicación social y me integro al Vértice. Mi primera nota que hice, la primera noticia que hice para el Vértice fue de 8 columnas. Estaba nuestro amigo Miguel Ángel Castorena, Así es. muy querido también por mí, y me Claro. apoyó mucho. Y las 8 columnas fueron así: ¿Cuál fue? Ataca el EPR. Fue en ese momento tan álgido que se estaba viviendo aquí en Guerrero, un movimiento que hubo aquí en Tixtla, un enfrentamiento entre estos guerrilleros del EPR y un convoy del ejército mexicano. Así que me mandaron a cubrir la nota y me dio 2 planas, me acuerdo, Miguel Ángel. Da- Entonces, pues yo estaba bien motivado, bien emocionado. Esa fue la primer nota que yo hice como reportero y de ahí pues empezó toda una... De ahí estuviste en radio. Estuve en Vértice como reportero, luego fui al Sol de Chilpancingo, ahí fui jefe de información, jefe de redacción, regresé como director del Vértice y ya después fui corresponsal del diario El Financiero a nivel nacional, corresponsal de varios periódicos aquí en Guerrero, Nueva de Acapulco, El Sol de Acapulco, en Iguala, de varios medios. Entré a la radio con nuestra compañera Lilian Rivas, que era la conductora de noticiero. Empezamos a armar reportajes. ¿En qué frecuencia era de radio? Era la explosiva 650. Era antes AM, después se convirtió en FM 97.1.
ahora le cambiaron el nombre, pues ahora es Radio Capital. Ya. Y fui conductor de noticias, director de noticias de ese espacio durante 8 años. Y bueno, ahí yo la verdad me formé en cuanto a una visión de todas las necesidades socioeconómicas de la población a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, Oye, contexto pero político. así es. ¿Tú crees que esa formación que tú tuviste te dio la pauta para ser la persona que hoy eres? Lo que estás tú, lo que es Alejandro ahora. O sea, el enterarte de todo, de toda la situación, del contexto, porque tengo entendido que tienes ahora, perdón, tienes un canal de YouTube. Correcto, así es. Definitivamente, fíjate, hago una pausa en los medios de comunicación en el 2008, sí, en el 2008, y incursiono en la política como candidato Ya. a presidente municipal en Chilpancingo, 2008. En ese lapso de 2008 no se ganó, pero me dieron la oportunidad el exgobernador Severino Torreblanca de ser subsecretario de Desarrollo Social Muy bien. en su gobierno. De ahí estuvimos hasta el 2011, que vino el siguiente proceso electoral de gobernador. Me invita a participar el doctor Lázaro Mazón Alonso, un buen amigo a quien aprecio y estimo. Paisano tuyo, ¿no? Paisano mío y admiro mucho, lo respeto bastante. Un buen líder político. Me invita a Salud y ahí fui subdirector de Recursos Humanos y luego subsecretario particular, coordinador de asesores. Y viene la elección del 2012, vuelvo a participar como candidato a presidente municipal, como candidato ciudadano las 2 veces, primero por el PRD y luego una coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Y bueno, no se logra el objetivo, yo insistí mucho en que hubo un fraude, pero el punto es que no me quisieron acompañar a impugnar la elección. Y de ahí, entonces, yo esperaba participar en el 2015, ya por diferentes razones ya no participé, me retiro momentáneamente de la actividad política, me meto a la academia, incursiono ahí en la Universidad Autónoma de Guerrero a dar clases ahí en la FACOM. Y al mismo tiempo, entonces ya estaba todo esto del internet, ya muy avanzado las redes sociales. Te decía que cuando yo fui reportero no existía esto de la internet como ahora lo conocemos, ni las computadoras como ahora las conocemos, ni las redes sociales. No, yo me imagino que te tocó todavía la máquina de escribir, Sí, la de teclazo. Era teclazo, ¿no? Y la corrección cuando te equivocabas, todavía me tocó esa parte. Y no tenías la ayuda del autocorrector del computador, ¿no? Eso tenías que tener una excelente ortografía, ¿no? Y conocimiento perfecto de las oraciones, de todo, ¿no? La redacción debe de ser impecable, si no Impecable. era un tiempo perdido. Entonces, cuando retomo la actividad en la universidad como catedrático ahí en la FACOM, me vuelvo a integrar al tema de las nuevas tecnologías de la comunicación, Claro. las tecnologías de la comunicación y la información, las TIC. Y bueno, ahí me involucro y comienzo a trabajar el tema de las redes. Muy bien. Me meto a Facebook, me meto a YouTube y creamos este espacio que se llama El Mexicano Guerrerense, en donde pues hemos aprovechado para hacer análisis sobre todo del ámbito geopolítico, lo que pasa en el mundo, América Latina, aquí a nivel nacional. Y ha sido una muy buena experiencia y hay una muy buena respuesta. Claro. Así fue. Oye, Alejandro, yo tengo una teoría. Cuando creo que somos contemporáneos de la carrera, porque yo salí en el 94 o 95 de la Escuela de Comunicación en Acapulco. Cuando salimos, los compañeros, o sea, ya salimos, ¿no? Con nuestras, todo, ¿no? O sea, ya salimos de la universidad y ahora para dónde jalamos, ¿no? O sea, nos enfrentamos a esa dura realidad de los compañeros de esa generación. ¿A dónde, no? O sea, había muy poco espacios para poder trabajar y darle trabajo, pues no solamente a los de mi universidad, sino a las de muchas universidades de Guerrero, ¿no? Ahorita que tocaste el punto de las redes sociales y las TICs, de las tecnologías de la información, yo siento que la carrera de comunicación está volviendo a tener un nuevo auge con ese tema de las plataformas de internet. Y lo acabas de tocar muy precisamente ese punto. Ya cualquier persona puede tener un canal de televisión o una estación de radio por internet, y eso es lo que tú te abocaste con El Mexicano Guerrerense. La
política internacional o el contexto internacional te ha costado trabajo entenderlo a ti, Alejandro Mendoza Pastrana? Al principio sí, porque me descontextualicé. Como metí más al tema del servicio público, Sí. entonces sí hubo un distanciamiento con la cuestión informativa, el tema periodístico como tal. Sin embargo, conforme uno comienza a empaparse, a darle seguimiento a algunos temas, en particular, comienza uno a tener otra vez esa visión de lo que está pasando en el ámbito geopolítico. Ahorita, definitivamente tenemos claridad de lo que está pasando a nivel internacional, pero sí fue un proceso. Estoy hablando de un proceso de 5 años para acá. Como en los primeros 6 meses, fue más que nada tener que volver a contextualizar lo que estaba pasando en el ámbito internacional. Y más allá del enfoque meramente del interés político personal, ¿no? Claro. Por formar parte ahora de una institución partidista, sino verlo ya desde este enfoque más objetivo de la visión periodística. Eso viene en la sangre, yo creo que no se quita, ¿no? Yo todo lo veo con quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Exacto, ¿no? Las 6, ¿no? Sí, sí. Las 6 básicas, ¿no? De un buen comunicólogo. Ahora, me gustaría hacerte esta pregunta retomando el comentario anterior que, hablando de la política, has sido funcionario en muchas ocasiones en varias administraciones, porque veo que te apasiona también el tema político, o sea, veo que te mueve también, ¿no? Con la experiencia que ya tienes como un youtuber con temas internacionales, ¿cómo podemos ver esos temas globales y bajarlos a nuestra sociedad local aquí en Chilpancingo? Los problemas que hay son los problemas que vivimos aquí en Chilpancingo, los viven en otros países, en otras ciudades y otros continentes. ¿Cómo lo podemos bajar? De hecho, mira, esto es interesante porque es un tema que tiene que ver con la globalización. Ok, Y bueno, a nivel mundial, solamente hay 2 grandes bloques en esto de la geopolítica. Uno comandado por una visión más neoliberal, más desde el punto de vista capitalista, este bloque encabezado por Estados Unidos, aliados como el G7, la Unión Europea, y tienen como instrumento militar la OTAN. El Reino Unido, que se separó de la Unión Europea, pero que es donde está Italia, Francia, Japón, que han hecho un bloque en esta visión ideológica, política, económica. Y del otro lado viene una visión liderada por Rusia, China, Corea del Norte, una visión socialista, comunista, más enfocado a estos ideales de la izquierda, diríamos, en América Latina. ok. Se dictan las grandes políticas a nivel global en materia económica, científica, cultural, económica, y esto se viene bajando. Entonces ahí nosotros podemos entender que está la famosa Agenda 2030, Ya. que se tiene que bajar hasta nivel municipal. El efecto económico del dólar, del euro, la visión económica a nivel global, se habla de una recesión y eso impacta definitivamente en lo municipal. Las grandes crisis, por ejemplo, el petróleo en nuestro país, ahorita hay un tema bastante crítico por el precio del crudo, del petróleo. México también depende en gran medida de esta actividad económica. Se dispara entonces derivado del petróleo, el gas, la gasolina y todos los derivados. Y así se viene en cascada hasta la canasta básica, suben los precios, pero todo tiene su origen Desde arriba. desde arriba. Exacto. Y muchas de las veces, por ejemplo, una familia promedio que tiene que ir viviendo al día, el gran dilema de la sociedad, y bien lo decía José Martí, un pueblo culto es un pueblo libre, pero un pueblo culto no puede tener o bien la otra expresión, el pueblo perece por falta de conocimiento. La gente no puede dedicarle tiempo a tratar de comprender todo lo que está pasando porque hay una necesidad inmediata que tiene que ver con qué voy a comer, voy a pagar la renta, la necesidad de los hijos. Entonces es todo un sistema a nivel global que así funciona. Entonces, para el gobierno es mejor que el pueblo no se movilice, no piense, no reflexione. Y claro que está todo integrado, es una cuestión, ahora le llamamos esta palabra del proceso de globalización, todo tiende a globalizarse. Con el celular tenemos en este aparatito
toda la información que pasa a nivel mundial y depende de la utilidad que podamos darle también a este instrumento. Y aquí intervienen otros factores, la cuestión socioeconómica de la familia, la parte cultural, la parte sociológica, decíamos, hasta la parte psicológica de las personas hasta en lo individual. Entonces sí tiene todo que ver. Oye, Alejandro, tú como persona, como comunicólogo, como político, ¿cómo ves de los problemas que vivimos aquí en la ciudad de Chilpancingo? ¿Cómo los podemos combatir? ¿Cómo podemos, pues, tratar de dar esos pasos que ya se están dando, obviamente, pero no como en otros municipios de la República Mexicana, ¿no? O sea, ¿cómo podemos nosotros dar ese paso siguiente? Ahora bien, mira, en esta misma línea que venimos platicando, en México, entonces se abren pues también estos dos bloques, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, que planteó un movimiento Morena con una visión, decían que era un peligro para México, ¿no? En una campaña muy feroz contra Andrés Manuel López Obrador, y que su visión podía ser como la de otro Hugo Chávez, otro Nicolás Maduro, otro Venezuela. ¿Por qué? Porque el principio ideológico político está inclinado hacia a esta forma de querer hacer gobierno. Y la otra parte, pues, para poder identificar, dicen, es la derecha, los conservadores, donde vienen quienes habían gobernado durante muchos años nuestro país, ¿no? Como referencia el PRI, el PAN, y se unen ahora en una alianza PRI, PAN, PRD. Y están muy marcados los bloques. También aquí, lo mismo que ocurre a nivel global, está a nivel Se replica. se replica. Ahora nos bajamos hasta el plano estatal. Ocurre lo mismo y en el municipio definitivamente ahí el reto es mayúsculo, porque al final hay una palabra que se maneja en este contexto de la globalización que le llaman la buena gobernanza, o sea, que ahora debe haber un arte para poder gobernar en función de una agenda 2030, donde están todos los principales elementos que un gobierno a nivel municipal debe de atender para estar en toda esta conceptualización global. Pero las necesidades en el municipio muchas veces son distintas a lo que se marca aquí arriba. Así es. Y ahí es en donde, yo pienso, es mi forma muy, muy personal, cada gobernante debe de guiar a la gente que representa en función de un criterio que nace de dos factores en lo individual, como ser humano. Sus pensamientos y sus intenciones del corazón. Eso marca, más allá de ideologías, más allá de cuestiones políticas, creo que tiene que ver mucho con el sentido humanitario individual, en lo individual, de quien gobierna. Porque los intereses son feroces, ¿eh? O sea, ¿cómo quiere hacer algo distinto cuando hay muchos intereses de por medio? Decía un político, no voy a decir su nombre, en la política no hay amigos, solo intereses. Ya. Es una visión quizá muy cruda de la realidad, pero yo difiero. Para que realmente haya cambios, no solo deben de privar los intereses, es el sentido común del ser humano que llega a un puesto a servir. A servir. Y tú lo decías hace rato, yo tengo un anhelo nada más en mi vida, es servir. Servir. Yo veo la política como un instrumento para poder servir, veo el gobierno como un instrumento para poder servir, veo las redes sociales como un instrumento para poder servir, pero ese es el origen de la motivación. Pero oye, ¿no crees que también en los periodos presidenciales municipales de 3 años da el tiempo suficiente para hacer estrategias, para plantar bases de políticas sociales? Para plantear una base, sí. Yo O sea, creo que da tiempo. sí, en 3 años no podrías tú resolver grandes temas pendientes que tiene el municipio, hay que decirlo con toda claridad. Pero sí puedes ir planteando una base en la lógica, obviamente, de que el siguiente gobierno pudiera abrazar el planteamiento que hiciste para darle un cambio distinto a cómo va a ser el gobierno Claro. y se le pueda dar continuidad. De lo contrario, pues es incipiente. Y ahí está, por ejemplo, el primer gobierno de izquierda, que fue Seferino Torreblanca, Así es. planteó la posibilidad de una forma diferente de ejercer el recurso público, porque todo tiene que ver también, Rodrigo, con la corrupción, ¿eh? Ah, O sea, el amor al dinero es el origen de todo lo malo. ese es un tema muy, muy, muy importante que es muy amplio. Pero oye, te quiero hacer otra pregunta. Bueno, más un comentario y pregunta a la vez. Fíjate que yo leí alguna vez que el éxito de un, digamos, municipio, que es en Estados Unidos de Las Vegas, Nevada, es uno de las ciudades de más reciente creación en Estados Unidos. Y yo leí que
es una ciudad que fue planeada y proyectada, o sea, fue diseñada para ser un centro turístico, para nacional e internacional, pero yo me enteré que existió una planeación base, unos lineamientos, ¿no? Unas políticas, pero que eran definidas para un plazo hasta de 40 o 50 años, ¿no? Ha cambiado de presidentes o de alcaldes, creo que ya son alcaldes, pero no cambian esa política, esa planeación base, esa planeación integral que inició como ciudad, porque fue una ciudad que la hicieron desde cero, en el desierto. Hoy en día es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos y de todo el mundo, ¿no? La capital, ¿cómo le dicen? La capital del pecado, ¿no? O sea, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Pero a lo que voy es que ellos sí, o sea, llegan alcaldes y se van alcaldes, pero respetan ese plan. ¿Crees que aquí en México o en Chilpancingo haga falta eso? Definitivamente, lo que pasa que es muy diferente. Es una ciudad que fue planeada desde su inicio. Su inicio, desde Por cero. ejemplo, Chilpancingo, pues no sabemos, ¿no? La historia, cómo llegan, se asientan. Es una ciudad que fue creciendo sin plan director de desarrollo urbano, por Así ejemplo. es, así Estamos creciendo hacia los cerros. Pero es muy distinto. Hay ciudades en México, por ejemplo, apenas tuve la oportunidad de estar en San Miguel Allende. Así es. Ahí se respeta, o sea, ahí hay un reglamento, hay una ley municipal que obliga a los presidentes municipales a respetar toda la arquitectura, no solo de las casas, sino de la parte urbana de la ciudad, para que siga conservándose como un polo mágico. Y el presidente que llega está obligado a respetar pues toda esa imagen urbana, turística, llegue quien llegue. O sea, sí hay un plan, ¿no? O sea, sí hay ¿cómo le llaman? ¿Un plan estratégico? Para el tema de desarrollo urbano es un plan director de desarrollo urbano Exacto. que ha carecido aquí Chilpancingo de tal. Ok. No se ha aplicado. Podemos ver colonias que surgen... Pero sí existe, sí tenemos uno, ¿no? Debiera existir. Desconozco si actualmente exista, no te podría asegurar. Pero es una de las grandes tareas que tiene Retos, quien llegue, de los grandes retos que tiene quien llegue a gobernar esta ciudad. Es difícil porque se dan fraccionamientos, se dan colonias. Hoy podemos ver el tráfico tan caótico. Demasiado. O sea, entonces es compleja la tarea que se tendría que hacer en ese escenario, ¿no? Veo muy difícil y te digo, ahí se vuelven a involucrar intereses de tipo empresarial, de tipo político, o sea, es complicado. Creo que a Alejandro le apasiona mucho Chilpancingo. No, definitivamente, pues, es nuestro amado Chilpancingo Los Bravos, que nos ha dado mucho y creo que podemos... Del estado de La capital del estado de Guerrero, y creo que debemos devolverle a esta gran ciudad mucho de lo que nos ha dado. Y de todo corazón, ¿eh? ¿Tú cómo ves a Chilpancingo en unos 20 años? 15 años, 20. Yo en lo personal quiero ver a una ciudad, a una capital que realmente esté avanzando, que haya progresado, que no sea esa capital que a nivel nacional la ven como una de las más rezagadas. Dicen que es una capital muy cara a nivel nacional. Y creo que si se hiciera un gran trabajo de coordinación, el que gobierna pudiera hacer una gran convocatoria para impulsar a Chilpancingo a ese nivel que históricamente tiene y que no se le ha valorado. Creo que se podría hacer todo un gran proyecto de tipo turístico para impulsar la economía, y ahí se tendría que hacer una gran tarea, convocar a todos los que realmente quieren que Chilpancingo sea una capital de vanguardia, una capital que esté a la altura, pues, de lo que significa su aportación histórica a nuestro país. Que es mucha la aportación No, es histórica mucha. que tiene. Están los sentimientos de la nación, el primer Congreso en Agua, o sea, sí La tienen. primera feria que hubo en toda América Latina, creo que aquí nació en Chile, la Feria de San Mateo. Que sí, que tiene su historia, ¿no? Su También. historia, ¿no? Entonces tenemos con qué, hay con qué. Un paso también obligado, la autopista del Sol. Se pueden hacer muchas cosas. Y en su momento te estaré detallando todo eso. Alejandro, desafortunadamente, la neta está chida, la plática está muy padre, pero el tiempo se nos va. Acuérdate que este tipo de contenidos tienen que ser más ágiles, pero quiero pedirte de favor que en otra ocasión de tu apretada agenda, amigo, nos dé la oportunidad para seguir platicando otros temas que creo que quedaron ahí en el tintero, pero que creo que es muy importante que lo podamos sacar.
Con todo gusto, Rodrigo. No, un placer estar aquí. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte. Eso, de verdad, dijeras, me sentí muy cómodo, bien rápido. Sí. Y creo que esta es la nueva dinámica. Te felicito, ¿eh? No, y éxito Gracias. en esta empresa, en este proyecto que vas a emprender. Bueno, pues estamos pendientes y nos vemos en la próxima emisión. Excelente. Gracias a todos. A ti. Gracias a todos.